justo cuando un joven estaba a punto de comprometerse con su adinerada novia, fue sorprendido y secuestrado por un grupo de hombres enmascarados que actuaban con aparente violencia. Sin embargo, en su rostro no se reflejaba miedo alguno, ya que pronto quedó claro que los responsables eran en realidad sus propios amigos, quienes pretendían jugarle una broma antes del compromiso. Aunque pensó que estaban a punto de arruinar el momento más feliz de su vida, el destino tenía preparada una sorpresa mucho más extraordinaria. Sin buscarlo, descubrió a una misteriosa joven alada flotando inconsciente en la piscina. Paralizado por el asombro y la confusión, observó cómo del cuerpo de la muchacha emanaba una tenue luz. Jim Sanders quedó atónito, con una mezcla de incredulidad y fascinación reflejada en la mirada. Reuniendo valor, se acercó lentamente, y al confirmar que se trataba de una joven real, sumergida en el agua, se lanzó sin pensarlo para rescatarla. Al verla cubierta de plumas, la confusión lo invadió por completo. Con delicadeza la giró para examinar su rostro y quedó profundamente impactado por su extraordinaria belleza. En ese instante nació en él una sensación intensa e inesperada, mientras el miedo inicial se desvanecía poco a poco. Sin detenerse a reflexionar demasiado, la cargó en brazos, la sacó de la piscina y la recostó con cuidado en el sofá. Sin embargo, cuando se apartó un momento para buscar una toalla, ocurrió algo imposible. La ropa de la joven se secó por completo en cuestión de segundos. Aquella manifestación terminó de convencerlo de que se encontraba ante un ser celestial que había descendido al mundo humano. Contemplando su rostro perfecto, Jim se sintió perdido. Intentó despertarla con suavidad, pero al notar que apenas respiraba, decidió practicarle respiración artificial. Afortunadamente, la joven reaccionó y pronto abrió los ojos. Su mirada pura y serena volvió a estremecerlo. La presencia de aquella criatura parecía salida de un sueño o de una pintura renacentista. Aunque ella no comprendía el lenguaje humano, su dulce expresión dejaba entrever gratitud. Al percatarse de que una de sus alas estaba herida, Jim se apresuró a examinarla con cuidado. La joven, que desconocía las complejidades de las emociones humanas, respondió con un gesto espontáneo de agradecimiento, un beso que dejó a Jim completamente desorientado. La intensidad del momento lo hizo perder el conocimiento. Al despertar al día siguiente, pensó que todo había sido una ilusión provocada por el alcohol de la noche anterior. No obstante, la escena ante sus ojos disipó cualquier duda. La joven alada seguía allí, intentando comunicarse a su manera, aunque sin comprender las palabras del mundo terrenal. Jim, decidido a ayudarla, buscó vendas y atendió cuidadosamente la herida de su ala, además de cubrirla con ropa abrigadora para protegerla del frío. La cercanía y la bondad del joven parecían reconfortarla profundamente. Aún así, consciente de la inocencia y pureza de aquel ser, Jim optó por mantener la compostura y tratarla con respeto. Con la intención de acelerar su recuperación, decidió salir a comprar medicinas. Antes de marcharse, le pidió con insistencia que permaneciera en casa para evitar llamar la atención de personas malintencionadas. Sin embargo, al abrir la puerta, se encontró inesperadamente con su novia, Patty Winston. La visión de una joven rubia, desordenada, dentro de la casa provocó en Patty una furia inmediata. Jim intentó aclarar la situación, pero la presencia de la misteriosa visitante no hizo más que agravar el malentendido. Patty se marchó indignada, mientras la joven alada observaba la escena con una expresión difícil de interpretar. El enojo de Jim terminó asustándola, pero bastó una mirada inocente y apenada para que la frustración del joven desapareciera por completo. El verdadero desafío ahora era decidir qué hacer con ella. En medio de su desconcierto, varios amigos que habían oído rumores tocaron la puerta. Para evitar más complicaciones, Jim pidió a la joven que se escondiera mientras intentaba despacharlos, con alguna excusa poco convincente. Sus torpes intentos de improvisación no lograron engañarlos, y los amigos irrumpieron en la casa, decididos a descubrir la verdad. Registraron cada rincón sin éxito, hasta que notaron unos pequeños dedos moviéndose bajo una colcha. Al levantarla, quedaron maravillados ante la aparición de aquella muchacha de belleza casi irreal. La sorpresa se transformó en miedo cuando la joven desplegó sus alas frente a ellos. Superado el susto inicial, en la mente de algunos comenzó a gestarse una idea poco honorable. Llevaron a Jim al supermercado
Intentaron convencerlo con todo tipo de halagos y tentaciones, y le propusieron aprovechar la presencia del ángel para obtener beneficios económicos. Jim rechazó categóricamente la propuesta. Su única intención era ayudarla a sanar para que pudiera regresar cuanto antes a su propio mundo. Las insistentes sugerencias de George provocaron, por primera vez, un estallido de enojo en Jim hacia sus amigos. Lejos de rendirse, algunos comenzaron a buscar por la ciudad cualquier pista relacionada con el extraño ser alado. Mientras tanto, Jim concentraba todos sus esfuerzos en cuidarla. Gastó sus ahorros en comida rápida para fortalecerla y con paciencia le enseñó cómo alimentarse. Sin embargo, cuando la joven observó el enorme bocado de la hamburguesa, reaccionó con temor, interpretándolo como una amenaza. Jim tuvo que tranquilizarla con gestos suaves y palabras serenas, intentando que comprendiera que aquel mundo extraño no pretendía hacerle daño. Cuando sus miradas volvieron a cruzarse, surgió entre ambos una emoción imposible de describir con palabras. Jim, incapaz de sostener aquella conexión tan intensa, buscó una excusa para apartarse y decidió salir del auto con el pretexto de llamar a Patty. Mientras tanto, la joven alada permaneció sola, probando con curiosidad las papas fritas. El sabor le resultó tan delicioso que comenzó a comerlas con entusiasmo, sin imaginar que el peligro se aproximaba en silencio. Aprovechando la ausencia de Jim, sus amigos aparecieron con otro vehículo. Llevaban una gran bolsa de papas con la intención de atraerla fuera del coche, capturarla y llevársela para sacar provecho de su existencia. Por fortuna, Jim regresó justo a tiempo y frustró el plan. Los problemas acumulados empezaban a agotarlo. Mientras intentaba encontrar una solución definitiva para protegerla, un fuerte dolor punzante surgió en la parte posterior de su cabeza. El cansancio era tan profundo que apenas notó la presencia del ángel observándolo desde la puerta, mientras él, casi por reflejo, abría un frasco de medicina junto a la ventana. La joven percibió de inmediato la angustia que lo atormentaba. Conmovida, extendió los brazos para agradecerle con un abrazo sincero por haberle salvado la vida. Pero Jim se apartó con suavidad. Reconoció que no deseaba herir a Patty y aseguró que haría todo lo posible por descubrir el origen del ángel y ayudarla a regresar a su mundo. Esa respuesta, aunque respetuosa, dejó en ella una profunda sensación de tristeza. Comprendió que aquel hombre actuaba movido por la bondad y no por interés. En silencio, cerró la puerta y se internó en el bosque, donde comenzó a entonar un canto suave y melancólico. La melodía, hermosa y estremecedora, parecía convertirse en una señal de auxilio que ascendía al cielo envuelta en un haz de luz. Jim, alertado por el sonido, la siguió hasta el claro del bosque. Al principio quedó hipnotizado por la escena, pero cuando el canto cesó, un vacío inexplicable invadió su corazón. Sin saber en qué momento exacto había ocurrido, ya temía perderla. Cuando ella se acercó, él intentó explicarse apresuradamente. La joven acarició su mejilla con ternura, transmitiéndole que no se marcharía así sin más. Ese gesto calmó la inquietud que lo consumía. Sin embargo, un peligro mayor se estaba gestando. Sus tres amigos, cegados por la ambición, planearon una trampa. Llamaron a Jim fingiendo arrepentimiento y le propusieron reunirse en el parque para disculparse. Paralelamente, uno de ellos se disfrazó de extravagante mensajero romántico y entregó a Patty una falsa carta en la que aseguraba que Jim la esperaba en ese mismo lugar. Convencida, Patty acudió arreglada y llena de expectativas. Cuando vio a Jim llegar acompañado por la joven alada, la ira la dominó y se marchó furiosa. Jim intentó alcanzarla para explicarse, pero mientras tanto, George, Don y Rex aprovecharon la confusión para lanzar una red de pesca sobre el ángel y meterla a la fuerza en el automóvil. Cuando Jim regresó, ya era demasiado tarde. Se aferró desesperadamente al vehículo en movimiento, intentando detenerlo con todas sus fuerzas, pero fue arrojado violentamente al suelo en una curva. Sin detenerse a pensar en su seguridad, tomó su propio coche y emprendió una búsqueda angustiosa. Pasó la noche entera, sin obtener pistas. Sus amigos ya habían llevado al ángel a una conferencia de prensa con la intención de presentarla al mundo y convertirla en una fuente de ganancias millonarias. En una estación de servicio, Jim obtuvo finalmente la ubicación del evento.
Al irrumpir en el lugar, encontró a George a punto de revelar la verdad ante los medios. Sin dudarlo, lo derribó de un golpe directo. Luego corrió hacia el ángel, intentando tranquilizarla, pero George lo sujetó por detrás con violencia. Aún así, Jim logró escapar con ella, mientras los periodistas los perseguían incansablemente. Patty, que presenciaba la transmisión por televisión, dejó que el resentimiento se apoderara por completo de su corazón. Consumida por los celos, tomó un rifle y permitió que una idea oscura comenzara a formarse en su mente. Para mantenerse a salvo, Jim llevó al ángel a una cabaña secreta de su infancia. Allí se dedicó a cuidarla con devoción. Compraba alimentos nutritivos, revisaba cuidadosamente la herida de su ala cada día y consultaba libros en busca de cualquier información que pudiera ayudarla. Mientras tanto, continuaba medicándose para aliviar el persistente dolor en su cabeza. A pesar de sus propias molestias, la recuperación de la joven le brindaba una felicidad serena y profunda. El tiempo compartido transcurría con una belleza tan intensa como efímera. Un día, por accidente, Jim la vio bañándose y descubrió que sus alas habían sanado por completo. La alegría iluminó su rostro, pero en su interior crecía una tristeza inevitable. Sabía que su partida estaba cerca. Intentó escapar de esa angustia refugiándose en el sueño, pero en su mente apareció una visión dolorosa. El ángel desataba el vendaje, desplegaba las alas y alzaba vuelo sobre el bosque, cruzando ríos y elevándose hasta desaparecer en un rayo de luz blanca. Despertó sobresaltado y al girarse comprobó que ella seguía allí. Comprendió que había sido solo una pesadilla. Miró instintivamente sus alas y apartó la vista de inmediato. Ella percibió su temor y volvió a colocarse el vendaje con delicadeza. Ese gesto sencillo llenó el corazón de Jim de calidez. En un momento de sinceridad absoluta, abrió su alma y compartió con ella las frustraciones y vacíos de su vida. La compañía de la joven le brindaba una paz que nunca antes había conocido, pero también lo sumía en una confusión dolorosa. Se había enamorado de alguien que no pertenecía a su mundo. Abrumado por ese sentimiento imposible, dejó escapar su angustia con palabras impulsivas. Al verla bajar la mirada con expresión herida, el arrepentimiento lo invadió de inmediato. Con resignación hizo un gesto indicando que quizá debía marcharse. En ese instante, un ruido quebró la calma. Patty había llegado armada. El ángel utilizó su poder para volverse invisible, pero Jim quedó expuesto. Patty exigió saber dónde se encontraba la joven, y Jim respondió con firmeza que solo pasando sobre su cuerpo podría encontrarla. La bofetada que recibió fue violenta, pero aún así mantuvo el silencio, decidido a protegerla a cualquier precio. Cuando Patty volvió a levantar la mano dispuesta a golpear, una fuerza invisible la lanzó violentamente al suelo. La rabia la había dejado completamente fuera de sí, y al intentar incorporarse recibió otro empujón invisible, que la derribó nuevamente. En ese momento, los padres de Patty llegaron apresuradamente, tras enterarse de lo ocurrido. Al ver a su hija en el suelo, su padre perdió el control y sujetó a Jim del cuello de la camisa con la intención de agredirlo. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, los amigos de Jim intervinieron, y en cuestión de segundos, ambos bandos comenzaron a forcejear caóticamente. En medio de la confusión, Jim cayó inconsciente sobre la hierba. De pronto, el cielo se cubrió de nubes oscuras. Relámpagos surcaron el firmamento y el estruendo del trueno retumbó con fuerza. La joven alada reapareció, con una expresión que mezclaba dolor y determinación. Señaló con enojo hacia la familia de Patty, y una tormenta feroz descendió sobre ellos, acompañada de rayos que impactaban peligrosamente cerca, obligándolos a huir aterrorizados. Al acercarse al cuerpo inmóvil de Jim, los ojos de la joven se llenaron de lágrimas. Tras contemplarlo unos segundos, su figura comenzó a desvanecerse lentamente entre la lluvia y la luz, desapareciendo en el cielo tormentoso. Los amigos de Jim reaccionaron con rapidez y lo trasladaron de inmediato al hospital. Allí recibieron una noticia devastadora. Jim padecía un tumor cerebral en fase terminal, imposible de tratar. La pérdida de conocimiento no había sido consecuencia de la pelea, sino de una enfermedad silenciosa que llevaba tiempo avanzando. Jim permanecía inmóvil en la cama del hospital, con su vida pendiendo de un hilo. En medio del silencio de la habitación,
La puerta se abrió suavemente y un rayo de luz descendió como una presencia sobrenatural. La joven alada apareció una vez más junto a él. Con infinita ternura deslizó la palma de su mano sobre el rostro de Jim y una energía misteriosa recorrió su cuerpo, devolviéndolo brevemente a la conciencia. Él abrió los ojos y la contempló con serenidad. Ella lo besó con amor profundo, y en ese mismo instante, el aliento de Jim se extinguió. El dolor de la pérdida se transformó en lágrimas silenciosas que rodaban sin cesar por el rostro de la joven. Lo sostuvo entre sus brazos, envolviéndolo con sus alas en un abrazo protector, mientras entonaba aquella melodía suave y redentora que alguna vez había resonado en el bosque. En un acto supremo de amor, renunció a su inmortalidad para no existir lejos de él, eligiendo compartir el destino de los mortales. El amor, capaz de atravesar el tiempo y el espacio, se convirtió en el verdadero protagonista de aquella historia. Cuando dos almas se reconocen con profundidad, su vínculo trasciende lo terrenal y se fija en el universo como estrellas que iluminan mutuamente su oscuridad. Ninguna distancia ni el paso de los años pueden apagar una conexión tan pura. Por el contrario, la vuelven más intensa y luminosa. Ese amor es como la primera luz del amanecer que rompe la noche y trae esperanza. Es como la estrella más brillante que guía incluso en la oscuridad más profunda. Representa el paisaje más hermoso de la existencia, la melodía más conmovedora del corazón humano y la joya más radiante de la vida. Un sentimiento que no se desvanece, sino que permanece eterno, brillando más allá de toda frontera visible. Espero te haya gustado el video.